En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Es la pregunta que hace este doctor de la ley a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio para tentarle. Y como nuestro Señor se da cuenta de estas intenciones de este doctor de la ley, en realidad le responde con otra pregunta. ¿Qué es lo que se haya escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y este hombre, si bien tenía malas intenciones, como decimos, porque los doctores de la ley tenían que supervisar la enseñanza de la palabra, ¿no es cierto?, en los distintos rabinos que podrían aparecer. Y bueno, así las cosas, sin embargo, responde bien. Es bueno en cuanto doctor de la ley este hombre y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso nuestro Señor le dice: haz eso y vivirás, haz eso y vivirás. Amarás, ¿no? El primer mandamiento, el más importante y más grande mandamiento de la ley. Amarás. Es entonces la caridad entendida como amor pleno de todo lo que tenemos en nuestro interior, en nuestro ser, hacia Dios y también al prójimo. Eso es entonces lo que nos salva. Haz eso y vivirás, dice nuestro Señor. Y eso vale para todos, ¿no es cierto? No solamente para los doctores de la ley, sino para todos nosotros. Amarás, si no, no nos vamos a salvar. Entonces la caridad, virtud sobrenatural que no es sino una relación de amistad con Dios nuestro Señor. Una relación de amistad con Dios nuestro Señor. Cuando leemos a los teólogos más célebres, más importantes de la historia de la Iglesia, incluido sobre todo, ¿no es cierto?, Santo Tomás de Aquino, desarrollar el tratado de las virtudes y especialmente esta de la caridad, entonces se sirve de una analogía con la amistad, ¿no? Es, de hecho, una virtud humana la amistad. Bueno, entonces se traslada este concepto, esta noción tan hermosa de amistad al plano o al orden sobrenatural. La caridad entonces se entiende como, y debe ser entendida y ejercida como una amistad con Dios. Ya no os llamo siervos sino amigos, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 15. Justo antes de pasar de este mundo al Padre, antes de celebrar o realizar su sacrificio, entonces celebrando la última cena, dice esta palabra nuestro Señor: ya no os llamo siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas yo os di a conocer todo lo que oí de mi Padre. El siervo, el servidor, ¿no es cierto?, no conoce los secretos del corazón del Señor. Entonces el amigo sí, el amigo ha sido, ¿no es cierto?, elevado a esta capacidad de conocer lo que hay en el corazón del amigo. Ya no es Señor, sino amigo, sin dejar de serlo, ¿no es cierto? Pero hay una especie de igualdad. Entonces, lo dice nuestro Señor, nos invita a Él, siendo Dios hecho hombre, a esta relación de amistad con Él, con Dios. ¿Cómo ir al cielo entonces? Siendo amigos de Dios. Parece realmente muy fácil, no parece tener mayor complejidad. De hecho, Dios nuestro Señor da el primer paso. Él, ¿no es cierto?, siendo Dios infinitamente trascendente, se hace hombre semejante a nosotros para ganarse nuestra amistad. Se acerca, se inclina hacia nuestra nada, ¿no es cierto?, hasta nuestra pequeñez para ganarse nuestra amistad, ¿no? Está prácticamente todo hecho desde la encarnación, ¿no? ¿Cómo ir al cielo? Haz esto y vivirás. Vivir de la caridad, ¿no?, esta amistad con Dios. Hasta ahí uno podría decir que en cierto sentido, como decimos, es muy fácil.
es muy fácil porque todo lo hace Dios. Sin embargo, la segunda parte de la caridad, ¿no? Y al prójimo como a ti mismo. Eso parece más difícil, ¿no? Hay que amar al prójimo, hay que hacer todo lo posible para inclinarse hacia el prójimo, acercarse, vencer las distancias y también, ¿por qué no?, vivir de amistad con el prójimo. De hecho, para realmente entrar en esta relación de amistad con Dios, es necesario también entrar en relación de amistad con el prójimo. Una cosa lleva a la otra. Son los dos aspectos del mismo mandamiento, del gran mandamiento, ¿no? De hecho, San Juan lo deja muy claro en su primera epístola, ¿no? ¿Cómo pretendes amar al Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo a quien ves? No se puede, no se concibe un hombre sin amistad con sus hermanos, con sus semejantes. Que pretenda amar a Dios y pretenda tener una relación de amistad con Dios, como decimos en la primera parte, ¿no es cierto?, y rechace, que excluya, ¿no es cierto?, la amistad, el comercio amical con su prójimo, no va, ¿no es cierto?, es algo muy extraño. Y esto, como decimos, parece más difícil que lo otro, a tal punto que el doctor de la ley, para justificarse, pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Con quién tengo que ser amigo? ¿Con quién tengo que ser amigo? ¿A quién tengo que considerar amigo? Y prójimo, obviamente, porque es el destinatario del amor de amistad y de caridad. Parece que, por los que entienden, ¿no es cierto?, en historia sagrada, en exégesis, en esa época no estaba bien claro quién era el prójimo. Habían diversas escuelas y diversos rabinos que tenían distintas interpretaciones de quién tenía que ser el prójimo. En definitiva, expresa este hombre la dificultad de amar al prójimo, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar la caridad, hasta dónde tiene que llegar el amor de amistad, dónde terminan los amigos y comienzan los enemigos. Recuerden que también eso lo viene a aclarar nuestro Señor. Habéis oído que se dijo a los antiguos: amarás a tus hermanos y odiarás a tus enemigos. Odiarás a tus enemigos. Parece muy fuerte realmente, ¿no? Bueno, nuestro Señor se lo pone aún más difícil. Realmente es gracioso, ¿no?, como para responder a esta pregunta de un doctor de la ley, que se supone que tiene que tener un gran conocimiento de quién es el prójimo, ¿no? Nuestro Señor entonces se la pone más difícil. El prójimo es el samaritano, en definitiva. ¿Hay algo más difícil para un judío que amar a un samaritano? Por lo menos en esa época, ¿no es cierto? En el mundo del Antiguo Testamento, por lo que venimos diciendo, ¿no es cierto? Habéis oído que se dijo a los antiguos, dice nuestro Señor en el monte de las bienaventuranzas, amarás a tus hermanos, a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Y lo tenía muy claro, ¿no? Los samaritanos eran enemigos porque eran enemigos del culto al verdadero Dios. Ellos lamentablemente habían mezclado el culto a Dios con otras, orientaciones religiosas, ¿no? No eran puros en cuanto a la fe. Bueno, nuestro Señor se lo pone, en ese sentido, como decimos, le pone muy alta la vara. El prójimo es también tu enemigo y hasta ahí tiene que llegar tu caridad. La caridad es universal, se extiende a todos los hombres. De hecho, lo vemos en la parábola, ¿no es cierto? Uno pensaría de que el prójimo es este hombre que cayó, ¿no es cierto?, en manos de los ladrones y que está herido y que lo dejaron semi-vivo o semi-muerto y que, bueno, pasan de largo precisamente ese sacerdote, ese levita, como, ¿no es cierto?, nuestro Señor también ahí muestra que se toma, ¿no es cierto?, muy en gracia esta situación de este hombre que lo está tentando porque era doctor de la ley.
Y uno diría, pero no actuaron con caridad, porque no los socorrieron a este hombre que está herido. ¿Dónde están las obras de misericordia corporales y espirituales? Sí, evidentemente es eso, el prójimo, pero también el prójimo es el samaritano. El prójimo es el enemigo del judío, el prójimo es nuestro enemigo. También es aquel entonces que no pasó de largo, se acercó al hombre que estaba herido y obró con misericordia. Tiró el aceite, derramó aceite en sus heridas, lo vendó, lo subió a su jumento, al burro, lo llevó a una posada, se quedó un par de días con él para acompañarlo. Impresionante, ¿no? Que un samaritano haga eso con un judío. Es una parábola, pero ¿por qué no puede ser real? Y además dejó dinero, ¿no es cierto?, al posadero, precisamente para que cualquier otro gasto que hiciera o que demandara el cuidado de este hombre quedara entonces subsanado, ¿no? Una delicadeza enorme de un enemigo para con otro que indudablemente dejó de ser enemigo, ¿no? Pasó a ser amigo. Ese es el prójimo. El prójimo entonces es no solamente el que está sufriendo, el que está herido, el que está lastimado, lo que sea, sino también entonces nuestro enemigo, que puede obrar con misericordia con nosotros. Es raro, pero ¿por qué no? Y si no obrar así, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para acercarnos al enemigo y que se haga amigo. La caridad entonces, al ser un amor universal, primero por Dios, indudablemente, porque es el bien universal, entonces no puede excluir a nadie ni nada. Todos se aman Dios y los enemigos se aman por Dios, no en cuanto enemigos, sino porque uno busca la conversión del enemigo para hacerlo amigo. La caridad tiene esa misión. La caridad tiene esa misión. Dios nuestro Señor quiere que para salvarnos, haz esto y vivirás. No solamente ser amigos de Dios, sino amigos incluso de nuestros enemigos para serlos amigos. Quizás sea imposible, pero ¿por qué no? ¿Por qué no al menos intentarlo? Como hace el samaritano, ¿no? Hay que intentarlo. Si da resultados, bien, y si no, bueno, habremos hecho algo muy grande. Habremos hecho algo muy grande, ¿no? Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. En el mismo monte de las bienaventuranzas, Mateo 5. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La misión de la caridad. ¿Cuántos misioneros, ¿no es cierto?, han seguido este ejemplo de amor a los enemigos para convertir a las almas y pasar a ser amigos, compartir el mismo bien, el bien divino, ¿no? La comunicación del bien divino. Es algo maravilloso y lo vemos en la historia de la Iglesia, desde los mártires a los misioneros, a aquellos que se entregaban, ¿no es cierto?, como rehenes para el rescate de presos en manos de los infieles. Todas esas actitudes que vemos en la historia de la Iglesia son muy sanas. No podemos solamente saludar a los amigos, eso lo hacen los publicanos, lo hacen los gentiles. No podemos simplemente convivir con católicos, vivimos en un mundo rodeados de no católicos. Hay que convertir, es la caridad, es el samaritano que es considerado enemigo, vaya a saber si lo es, y que busca convertir a los enemigos en amigos, que lo hace todo. Pierde su tiempo, derrama aceite, lo considera, lo cuida como alguien que necesita cuidado, se queda días con él, lo hace todo. Así es la caridad, entonces ese es el ejemplo de tantas almas en la historia de la Iglesia
que han buscado este ideal de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Entonces, hagamos eso y viviremos. Quizás no da mucho resultado, no importa, hay que intentarlo porque la caridad como amor universal lo exige. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, entendimiento, y al prójimo como nosotros mismos por amor a Dios. Entonces, bueno, le vamos a pedir a la Santísima Virgen María este martes que de su corazón inmaculado, que tanto amó a los enemigos de su Hijo para la conversión, al pie de la cruz, ¿no es cierto?, que nos convide este amor de caridad para que seamos perfectos como el Padre Celestial. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.